Ok, de los siguientes vectores fuerza, determine por medios analíticos la resultante de las siguientes operaciones. Son tres vectores fuerza: F1, 6 newtons con ángulo de 30 grados, F2, 4 newtons con ángulo de 140 grados, y F3, 5 newtons con ángulo de 240 grados. Hay que realizar las siguientes operaciones. Por el método analítico del triángulo y de descomposición rectangular, vamos a sumar F1 más F2. Después vamos a resolver por el método analítico del paralelogramo y por descomposición rectangular F1 menos F2. Y finalmente vamos a resolverlo por el método analítico de descomposición rectangular F1 más F2 más F3. Vamos a hacer la suma primero de F1 más F2. Lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestros dos primeros vectores fuerza. Aquí tengo mi primer vector, F1, 6 newtons con un ángulo de 30 grados. Y aquí donde termina F1 vamos a trazar nuestro segundo vector. Este segundo vector es F2, 4 newtons con un ángulo de 140 grados. Y de ellos dos vamos a hacer la suma. FR sale del origen al extremo opuesto de mi vector. Y esa va a ser la suma de ambos vectores. Entonces, el ángulo director desde el origen de las X positivo hasta donde encontramos a este vector. Entonces, haciendo esas operaciones, necesitamos nosotros el ángulo opuesto a lo que es FR, que sería la suma de F1 más F2. Para poder obtener FR por ley de cosenos, necesitamos este ángulo de aquí. Entonces, es al que nos vamos a enfocar a obtener ese ángulo. Aquí vamos a sacar una horizontal. Cuando obtenemos esta horizontal, con respecto a la horizontal, este ángulo es de 30 grados, este ángulo es de 30 grados, de aquí hasta acá son 140 y lo que le falta para los 180 son 40 grados. Entonces, desde aquí hasta acá va a ser un ángulo de 70 grados. Tenemos este ángulo de aquí. Entonces, vamos a proceder por ley de cosenos a obtener FR. Tenemos esta magnitud de 6 newtons y tenemos esta otra magnitud que es de 4 newtons. Y tenemos el ángulo que está formado entre ellos dos. Entonces, tenemos todos los datos para poder determinar FR por ley de cosenos. Entonces, vamos a hacer uso de la ley de cosenos para poder determinar FR. FR establece, o C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos el doble producto de estos dos por el coseno de C. Ok, esta C es la incógnita, esa va a ser la FR. C está de aquí. F1 y F2 indistintamente los nombramos. Y el ángulo alfa, beta o el nombre que le demos, forzosamente es el opuesto a FR. Se tienen que cumplir estas condiciones para hacer uso de la ley de cosenos. Entonces sustituimos valores. FR al cuadrado va a ser igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos el doble producto de F1 por F2, este por el coseno del ángulo opuesto a FR. Ya que tenemos esos valores, sustituimos FR al cuadrado. Mi primer magnitud del vector vale 6 unidades. La segunda magnitud vale 4 unidades, menos 2 por 6 por 4 por el coseno de 70 grados. Haciendo esas operaciones les da 35,58 y la resultante nos da 35,58 raíz cuadrada. Haciendo la raíz cuadrada obtenemos 5,96 newtons. Y después por ley de senos vamos a obtener el ángulo director. Ok, ese ángulo director, ¿desde dónde lo medimos? Desde el eje X positivo hasta donde encontramos al vector. Tengo yo este ángulo de aquí, entonces me falta este de acá, que sería beta. Para obtener beta yo necesito el ángulo, el lado opuesto. Para obtener beta necesito el lado opuesto, que es este de aquí. Sí lo tengo. Acabo de obtener FR y tengo el ángulo opuesto a FR. Entonces tengo todos los datos para hacer uso de la ley de senos para poder obtener ese ángulo de ahí. Entonces, por ley de senos, sustituimos valores. A entre seno de A es igual a B entre seno de B es igual a C entre seno de C. A, B y C mayúsculas son los lados y A, B y C minúsculas son los ángulos opuestos a sus respectivos lados. ¿Ok? Entonces, de ahí, a uno de estos lo vamos a seleccionar como FR y el seno del ángulo opuesto a FR es 70 grados. El otro lado
está asociado con mi incógnita, va a ser F2, y va a ser el seno de beta, que es la incógnita que tenemos. Entonces despejamos de aquí a beta, multiplicamos cruzado, este multiplica este y este multiplica este. Entonces me queda F2 seno de 70 arriba y FR pasa dividiendo aquí en la parte inferior. Entonces beta es igual al ángulo cuyo seno es F2 por el seno de 70 entre FR, o arco seno de F2 seno de 70 entre BR, como lo enuncien. Entonces, sustituyendo valores, 4 seno de 70 entre 5.96 y les da 39.1 grados. Entonces ya tengo ese ángulo de aquí. Como ya tenemos este ángulo de aquí, ya tengo beta y ya tengo este de aquí, puedo obtener teta. Entonces, para obtener teta, sumo los dos, sumo estos 30 grados y sumo el que acabo de obtener ahorita. Y ya de esa forma obtengo teta. Entonces, sumando esos dos ángulos, 39.1 más 30, nos da 69.1 grados. Y ya finalmente la resultante es 5.96 newtons con 69.1 grados. Para determinar ese ángulo por ley de cosenos, este ángulo está asociado a este lado, ¿ok? Entonces, necesito poner en primer término este es F2. Entonces, la ley de cosenos que me dice C cuadrada, esta C está asociada con esta C, ¿ok? Este es el que está en el primer término. Entonces, este ángulo está asociado con el de aquí arriba. El de aquí arriba es F2, entonces en lugar de, el primero que voy a poner aquí va a ser F2. Y los otros dos, indistintamente, es F1 y FR. Este es F1 y FR. Igual aquí, F1 y FR. Pero este ángulo es este y este lado es el opuesto. Entonces, al hacer esa sustitución aquí, tengo que asociar este lado con el ángulo correspondiente. Me interesa determinar beta. Entonces, beta está asociado con F2. Y los otros dos lados, pues indistintamente los pongo aquí. 2F1 por FR, coseno de beta. Entonces, ahora sí, tenemos que hacer las operaciones para encontrar beta. Vamos a hacer las operaciones 6 al cuadrado más 5.96 al cuadrado menos 4 al cuadrado. En la parte superior nos queda 55.52. Entre 2 y entre 6 y entre 5.96. Y les da 0.7763. $0.7763. Eso es lo que les tiene que dar esta operación. A eso le sacamos el ángulo cuyo coseno y les da 39.1 grados. 0.07 fue lo que me dio a mí, 76. Y estos son grados. Quedaría el resultado. Ya, de las dos formas, por ley de senos y por ley de cosenos. Vamos a hacer el análisis por descomposición rectangular. ¿Okay? Ese mismo ejercicio, vamos a hacer la suma de los vectores fuerza F1 más F2 por descomposición rectangular. Trazamos los dos vectores. Aquí tengo mi primer vector, 6 newtons con 30 grados. Y aquí tengo mi segundo vector, 4 newtons con 140 grados. Una vez que ya tenemos esos dos vectores, entonces procedemos a obtener la componente rectangular sobre el eje X, que va a ser F1 coseno de alfa 1, más F2 coseno de alfa 2. Entonces, en coordenadas cartesianas nos va a quedar 6 newtons por el coseno de 30 grados, más 4 newtons, que es este vector de aquí, por el coseno de 140 grados. Haciendo esta operación, les da una componente sobre el eje X de 2.132 newtons. Y esto mismo lo vamos a hacer sobre el eje Y. Fy va a ser F1 seno de alfa 1 más F2 seno de alfa 2. Este alfa 1 y alfa 2 tienen que ser los ángulos directores, ¿sí?, medidos con respecto al eje X positivo. Entonces, F resultante sobre el eje Y
¿sí? La componente resultante sobre el eje Y va a ser 6 seno de 30 más 4 seno de 140. Haciendo esta operación nos da 5.571 newtons y sustituimos estos dos vectores que están aquí, este y este, los sustituimos por otros dos vectores que van a estar sobre los ejes, pero la resultante es la misma. Entonces, vemos cómo quedaron esos dos vectores. Vamos a determinar su magnitud. FY 5.57, que es este de aquí. Y FX es este de aquí, que vale 2.132. Y la resultante sale del origen al extremo opuesto donde está la unión de esos dos vectores. Entonces, mi resultante sale de aquí, aquí al extremo opuesto. ¿Ok? Entonces, si yo veo qué triángulo se me forma aquí, se me forma un triángulo rectángulo, puedo hacer uso de teorema de Pitágoras para obtener la magnitud de FR. Entonces, FR va a ser FX al cuadrado más FY al cuadrado, 2.132 al cuadrado más 5.571 al cuadrado. Y a toda esta expresión le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos da 5.965 newtons. Ahora necesitamos este ángulo que es θ, que es el ángulo director medido a partir del eje X positivo. Y vamos a utilizar la tangente. Tengo esta magnitud que es FY y tengo esta magnitud que es FX. Entonces por medio de la tangente lo podemos obtener. Pero una vez que obtenemos nosotros FR, también podríamos utilizar cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. Pero normalmente se utiliza la tangente. Entonces, θ va a ser el arco tangente de FY entre FX, FY 5.571 y FX 2.132 y nos da un ángulo de 69.06 grados. Para obtener finalmente FR 5.965 newtons con ángulo de 69.06 grados.